En principio, tengan un cordial saludo, estimado doctor. El presente artículo científico que voy a presentar lleva por título El proceso formativo en la asignatura de práctica forense civil, presentado por mi persona Magíster Gustavo Ticona Mollinedo. Desde el aspecto del ámbito de la introducción, lo que quiero rescatar a través de este artículo es cómo el proceso de enseñanza, no a través de la asignatura de práctica forense civil, siempre ha sido mecanizada. Es decir, que los vínculos teóricos siempre han estado presentes más que los aspectos prácticos. Por otro lado, el manejo de los recursos didácticos eh, prácticamente son inadecuados. O sea, no existe, se podría decir, aulas vinculadas a la práctica forense civil, a que los estudiantes mismos y el mismo docente, por ejemplo, puedan realizar prácticas en el ámbito más pragmático, ¿no? Referente a lo que nosotros llamamos en este sentido como prácticas pedagógicas. Por otro lado, tenemos la sobrepoblación estudiantil en la asignatura de práctica forense civil. Evidentemente, en las aulas, por ejemplo, de la asignatura de práctica forense civil, alberga alrededor de 70 hasta 100 estudiantes. Entonces, hace de cuenta que el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, pues, sea prácticamente antipedagógico, ¿verdad? Por otro lado, el proceso de evaluación es sumativo, determinante. ¿En qué sentido? En el sentido de que si bien eh, el proceso de evaluación es de manera permanente y continua, pues por el mismo hecho de tener y contar con muchos estudiantes, entonces lo que hace el docente es prácticamente remitirse a lo que es a una evaluación sumativa, que son 3 evaluaciones sumativas que determinan prácticamente la aprobación o reprobación de la asignatura del estudiante. Y por último tenemos lo que es la falta de infraestructura para realizar las prácticas en la asignatura de práctica forense civil. Si bien en anteriores años gestiones educativas existía las aulas denominadas de de prácticas forenses, tanto en materia civil como en materia penal, actualmente prácticamente ya no funcionan. Por ese motivo es que esas aulas han sido pues modificadas en la actualidad, ya que las mismas son o funcionan como oficinas. Lamentablemente, a través de nuestras autoridades educativas, pues se ha ido modificando, se podría decir, estas aulas, porque prácticamente ningún docente, aún peor aún ningún estudiante, por ejemplo, podía realizar, por ejemplo, este tipo de prácticas, ¿no? Dentro de la descripción del problema encontramos algunas situaciones polémicas, como ser una educación tradicional y conductista por parte del docente, es decir, que el docente a través del Código Civil es el que se encarga netamente de teorizar y teorizar los contenidos pedagógicos. Sobre la población estudiantil en las aulas, como les iba mencionando en la anterior diapositiva, lamentablemente pues existe una sobrepoblación estudiantil que hace que el ámbito pedagógico curricular pues prácticamente sea antipedagógico, ¿no? Por el índice mismo de sobrepoblación estudiantil. La explicación limitada de los temas. Si bien en la asignatura de práctica forense civil son varios los contenidos, ¿no? Es una asignatura que netamente se caracteriza por la práctica, porque evidentemente que un profesional, futuro abogado, necesariamente necesita tener las herramientas necesarias, no simplemente teóricas, ¿no? Sino también prácticas, por ejemplo, de cómo elaborar un proceso de interdicción, un proceso de antícresis
un proceso, por ejemplo, de regularización monitoria de terrenos. Entonces, prácticamente la asignatura, como su característica menciona, tiene que ser más práctica. Lamentablemente, pues, ¿qué sucede? Que los temas, al abarcar, digamos, una cierta cantidad de temas pedagógicos, lamentablemente, pues, no se cumple ni se concluye, por ejemplo, con los temas planificados en el plan global, por ejemplo, que tienen los docentes. La metodología del docente evidentemente es muy poca a la práctica y más se aboca a la teorización, ¿no? ¿Por qué razón? Porque evidentemente como existe una sobrepoblación estudiantil, entonces le hace muy complicado, por ejemplo, utilizar cierto tipo de estrategias pedagógicas al docente para que de alguna manera pueda existir lo que nosotros llamamos como práctica, ¿no? No se cuenta con aulas de prácticas ni en el ámbito de práctica forense penal, peor aún en el ámbito de práctica forense civil. La infraestructura y el equipamiento, pues lamentablemente no se cuenta con una buena infraestructura en el ámbito inmobiliario del aula. Lamentablemente por la sobrepoblación estudiantil, pues hay muy pocos, no ni siquiera alcanza, se podría decir, a abarcar, por ejemplo, la cantidad necesaria de mobiliario. Dentro de los antecedentes de la investigación en el presente artículo, quiero resaltar dos aspectos, ¿no? Que dentro de nuestra realidad misma, el número considerable de estudiantes sobrepasa, por ejemplo, la cantidad del 100. Es decir, existe mucho hacinamiento estudiantil y eso de alguna manera perjudica, se podría decir así, o dificulta mm, que el docente pueda enseñar a través de nuevas prácticas educativas que sean más didácticas, ¿no? Y evidentemente existen muy pocas horas de clase al mes, ¿no? Con referente a la asignatura de práctica forense civil, y eso no permite pues que el estudiante mismo pueda desarrollar, digamos, o pueda adquirir cierto tipo de conocimientos que vayan de la mano tanto la teoría como la práctica. En el ámbito de la necesidad, evidentemente necesitamos el desdoble de los grupos, porque si bien existen 100, pues lamentablemente no se llega evidentemente en el ámbito pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, directamente al estudiante, ¿no? Entonces lo que se requiere es prácticamente desdoblar, ¿no? Esa cantidad en grupos. La asignatura requiere de una carga horaria mucho más amplia, evidentemente, para que el estudiante pueda adquirir y mejorar su práctica en el proceso de formación en el ámbito civil, ¿no? Si bien son pocas horas al mes, evidentemente como es una materia troncal, ¿no? Y la última materia, por ejemplo, del cuarto año, entonces lo que se tiene que hacer es, evidentemente, brindar una mayor carga horaria, ¿no? Para que el docente también pueda desenvolverse mucho más y el estudiante tenga el ámbito, pueda adquirir algunos aspectos importantes en la práctica de la asignatura. Desde el aspecto de la justificación, podemos encontrar que la asignatura de práctica forense civil netamente se caracteriza por una enseñanza tradicional y verticalista, es decir, que el docente es el que brinda todos los contenidos necesarios al estudiante. Los contenidos teóricos doctrinarios, evidentemente, todo el contenido se basa a través de la teoría y existe prácticamente muy poca práctica. El proceso de formación profesional en la asignatura de práctica forense civil prácticamente es escasa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si bien al estudiante le teorizan, lamentablemente pues cuando sale el estudiante o adquiere una vida ya profesional en el ámbito de la abogacía, pues le hace muy dificultoso, digamos, poder, por ejemplo, realizar algunos trámites, ¿no? Que evidentemente eso se lo adquiere con la práctica.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de práctica forense civil es mecanizada, no de una enseñanza, como les iba diciendo, muy tradicional. El docente, cuando ingresa al aula, prácticamente lo que hace es directamente avanzar el tema a través de una clase magistral. Dentro de nuestros objetivos, no se podría decir de investigación científica de los artículos, podemos encontrar, por ejemplo, un objetivo macro, que es analizar e identificar las características y necesidades del proceso formativo que se desarrolla en la asignatura de práctica forense civil. De ese objetivo general nacen otros objetivos mucho más pequeños que tienen que ver también o que están estructurados con el artículo que estoy presentando, que serían los objetivos específicos. Por ejemplo, describir el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la asignatura de práctica forense civil, establecer el valor y la importancia de la práctica y sus recursos didácticos para la formación profesional en la asignatura de práctica forense civil. Y finalmente, un objetivo específico es identificar las dificultades que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de práctica forense civil. Dentro de los métodos y técnicas que se ha empleado en el artículo es un paradigma de investigación sociocrítico, un enfoque mixto, cuantitativo, porque evidentemente para poder elaborar, por ejemplo, este artículo, necesariamente yo he tenido que utilizar tanto cuestionarios como entrevistas a docentes para de alguna manera recabar la información necesaria para el artículo científico. El tipo de investigación netamente está basado a través de un método descriptivo y las técnicas e instrumentos de observación las he utilizado a través de la observación, entrevista, diario de campo y los instrumentos de tipo cuantitativo, netamente el cuestionario. Dentro de la población estudiantil tenemos alrededor de primero a cuarto año 3.450 estudiantes, de las cuales se toma en cuenta a 350 estudiantes que evidentemente actualmente están pasando de manera presencial y 9 docentes de las asignaturas netamente de práctica forense civil. Nuestra muestra alberga alrededor de 0.63%, que sería el porcentaje de nuestra muestra de nuestros estudiantes, ¿no? Que se utiliza a través del cuestionario para recabar información. Dentro de los resultados de la discusión, ¿no? Se toma en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de práctica forense civil está basado en participantes, el enunciado de la pregunta y las categorías. Por ejemplo, dentro de los participantes tenemos al director de carrera, docentes y estudiantes. Dentro del primer enunciado tenemos que tomar en cuenta los aspectos que prioriza el docente al momento de enseñar. Y como se puede observar en el recuadro, el 45% dice que el docente en la clase desarrolla los contenidos temáticos, es decir, que se aboca más a los contenidos teóricos que a los prácticos, ¿no? Por otro lado, tenemos otro enunciado referente al desarrollo de la clase por parte del docente, que el 54% afirma que el desarrollo de la clase es de forma magistral con relación a los contenidos teóricos. Otro enunciado de la pregunta son los modelos de enseñanza-aprendizaje, que el 50% ¿no? de los estudiantes nos dicen que evidentemente el modelo tradicional es el que más se caracteriza con relación a este enunciado. Por otro lado, tenemos los métodos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que el 42% son a través de trabajos individuales, es decir, que el docente destina trabajos individuales y de esa manera para el docente es más importante trabajar individualmente que grupalmente, ¿no? Otro aspecto importante son las estrategias metodológicas que coadyuva al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que el estudiante lo que ve más opcional y conveniente, evidentemente con un 52%, es la práctica, seguido de la teoría
y no tanto así la investigación. Dentro de los instrumentos y materiales para la enseñanza, el docente lo que utiliza mayormente es la pizarra, ¿no? Dentro de los aspectos que inciden en la formación profesional, tenemos que tomar en cuenta que el 92% afirma que la teoría y los conceptos, ¿no? Son los que más preponderan en el proceso de enseñanza de la asignatura. Y el 8% nos dice que las habilidades y las prácticas profesionales no van consigo mismo lo que el docente hace. Es decir, que el docente no adquiere métodos didácticos que coadyuven con la práctica para la formación profesional del estudiante. Por otro lado, tenemos la dificultad para implementar métodos activos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el 35% dice escaso interés de enseñar la práctica profesional por parte del docente en la asignatura. Por otro lado, tenemos si las aulas de PRAC coadyuvan en la formación profesional, el 96% nos dice que sí. El proceso de evaluación generalmente se lo da a través de la forma tradicional de evaluar, que evidentemente no está mal, pero sin embargo se mimetiza en una evaluación escrita y netamente sumativa. Dentro de las conclusiones se puede rescatar, por ejemplo, algunos aspectos importantes, no dentro del ámbito del artículo científico, que por ejemplo el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje en la práctica forense civil está netamente basado en el empleo, por ejemplo, de métodos muy tradicionales, muy teóricos, y la enseñanza prácticamente es magistral. Con relación a la parte teórica, se puede mencionar, ¿no?, que prácticamente lo que el docente utiliza es netamente la teorización y muy poco lo que es la práctica. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también que existe la necesidad necesaria, ¿no?, que los docentes de la asignatura de práctica forense civil empleen métodos pedagógicos propios, ¿no?, de la formación profesional para los futuros abogados, y de esa manera se genere pues un ambiente mucho más práctico que coadyuven o que ayuden a los estudiantes a tener una mejor formación profesional. Bien, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad